propósito de ser bautizado significa sumersión completa en el agua. Sumergido quiere decir sumersión. Eso es lo que es el bautismo en agua. Pero es un requisito que va acompañado con la salvación. Al creer en Dios, al aceptar a Cristo, al caminar ya con Él, necesitamos dar el paso del bautismo. Y el paso del bautismo es cuando ya uno ya está decidido a bautizarse. Para complementar todo esto, hay dos tipos de personas que se bautizan. Hay unas que al creer como lo es en Hechos 8, si gustan abrir Hechos más para adelante, ¿no? Hechos 8. Sí. Hechos 8, ahorita vamos a regresar a Mateo. Del 26 en adelante vamos a ver cómo fue que una persona se bautizó al momento de que aceptó a Cristo. Él aceptó. Del verso 26 en adelante, léanle y yo le diré hasta dónde. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Adelante. Sí, sígale. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que el evangelio de Jesús, y yendo por el cual llegaron a ciertas aguas, Por el camino. y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso en su camino. Ay, más. Ya si quieren leer el otro, pero el que habla de bautismo es allí. Se dan cuenta ustedes cómo él oyó el evangelio al momento que se subía al carro. Él iba leyendo Isaías 53, capítulo 53.
Ese lo van a estudiar ustedes, tipo tarea. Pero iba leyendo y el Espíritu Santo le dijo a Felipe que le dijera, ¿y entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si no hay alguien que me explique, no hay alguien que me enseñe? Entonces él le explicó el Evangelio de Jesús, a qué vino a salvar, a qué vino a la tierra. Y yendo por el camino llegaron donde me imagino yo había un charco, un lago, algo. Y allí dijo, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? ¿Por qué? Porque él creyó de todo corazón y sintió en su corazón bautizarse inmediatamente. Hay algo aquí, porque él ya conocía escrituras, había ido a Jerusalén a adorar, había ido a decir el nombre de Jesús y ofrecer ofrendas a Jerusalén. Entonces él decidió, pero otros no. Por eso es el discipulado, porque otros necesitamos entender más, comprender más, para estar más seguros de lo que vamos a hacer. Mis papás no están de acuerdo que yo me bautice. Mis papás ellos no están de acuerdo que yo me bautice. ¿No están de acuerdo? No, ellos son cristianos, pero dicen que no estoy listo. ¿Y tú qué dices? Pues que yo me quiero quedar atrás, que sí me quiero bautizar. ¿Tú sí? Sí, claro. Ok, bueno. Y eres valiente. Entonces, el bautismo nos salva, pero no quita los pecados. Ahora, fue bautizado así, los otros necesitan entender más, entonces es lo que estamos haciendo aquí nosotros, para que ustedes entiendan exactamente qué es el bautismo. Vamos a la epístola de Pedro más adelante. Más adelante de Hebreos, antes de Primera de Juan. Primera de Pedro. Pero 1, 3 del 21. Sí, el 20 y 21, ahorita explicamos. 3 del 20 al 21. Sí. ¿Alguien lo quiere leer? Dice, los que en otro tiempo desobedieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Okay. Viendo esto, en el tiempo de Noé, fueron los cielos y la tierra la tierra, mejor dicho,
pues terminada. Pero no es precisamente la tierra, sino los humanos, la gente por el pecado. Entonces perecieron en agua. Pero el bautismo que ahora corresponde a nosotros nos salva, pero no quiere decir que porque ya nos bautizamos no vamos a pecar o no vamos a hacer algo que sea de agrado de Dios. Muchas veces hacemos algo que a Dios no le agrada. La diferencia es que ahora sabemos a quién ir y vamos a Cristo Jesús. Entonces, en los tiempos de Noé es cuando fueron bautizados por el agua. Ellos pasaron el diluvio y se salvaron. Pero quiero que vayamos a 1 de Corintios, está para atrás, de ahí donde estaban. 1 de Corintios, número 8. Capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Ahorita vamos a ir desenvolviendo todo el caminito. 10 del 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mire, cuando Moisés pasó al pueblo de Israel por el Mar Rojo, el mar se abrió. Ellos pasaron, las aguas estaban como un muro, por uno y otro lado. Entonces ellos se metieron al fondo del mar y caminaron en seco. Dios secó para que caminaran. Hasta salieron al otro día. Cuando Dios le dice y sale al otro día, extiende tu vara, el mar se juntó. Y fue cuando mató a todos los egipcios que ya habían entrado. Entonces allí los israelitas significa que fueron bautizados. Y además en la nube también, porque la nube los cubría. Entonces el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Entonces, aquí ya vamos a ir desglosando. Miren, cuando la persona
ya está preparada para bautizarse, se bautiza. Y el bautismo es necesario porque la Biblia dice que si nosotros no somos bautizados, no hemos acabado de nacer de nuevo. Sí les explicamos, ¿verdad? Que necesitamos nacer de nuevo. Bueno, entonces, cuando uno se va a bautizar, primero lo bautizan, se sumerge, ahí quiere decir que sepulta sus pecados en el agua, y cuando sale, así como Cristo salió de la tumba, sale a resurrección de vida, ya una vida nueva, ya una vida ya en Cristo, y significa que ya hizo un pacto con Dios, ya hizo un pacto, ya hizo una decisión de seguir a Cristo Jesús. Sea como sea, venga lo que venga, ya uno hace la decisión de seguir a Cristo. Vamos a tener, como les decía, no sé si la semana pasada, oposición de nuestra familia, oposición de los amigos, oposición de todo. Vamos a sufrir persecución, pero nosotros ya estamos seguros que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que nada ni nadie nos va a quitar que ya nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Hay personas, como los testigos de Jehová, les preguntan a uno, ¿tú eres salvo? Dicen, estoy tratando. Pero no, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Está en Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. Porque el 15 dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, la salvación se completa cuando uno se bautiza. Ahí la salvación se completa. Está completo el hecho de que ya dimos un paso y hicimos un pacto de caminar con Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué se hace en público? Porque allí en público le estamos diciendo al diablo, porque los demonios andan en los aires, le estamos diciendo públicamente que ya no somos de él, que ahora somos de Cristo Jesús. Entonces, por eso dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces nosotros no queremos la condenación, queremos la salvación, y allí es donde se completa en el bautismo. El hecho es que les voy a preguntar ahora, leímos en Mateo 3, del 13 al final. Si gustan abrirlo para ver Mateo 3, del 3 en adelante. 3. Ahí nos va a decir que Cristo vino a Juan. ¿Por qué Cristo se bautizó en la pregunta? Porque tenía cuerpo humano. Y así tenía que cumplir, como los humanos tenemos que cumplir ese requisito. Así Cristo lo tenía que cumplir, este requisito. Bueno, ¿en qué nombre fue bautizado Cristo? ¿Qué nombre? ¿En qué nombre fue bautizado él? El Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Jesús, ¿no? No. ¿Saben en qué? En el bautismo de arrepentimiento que estaba predicando Juan. Juan vino y el pueblo venía a él confesando sus pecados y bautizaba con el bautismo de arrepentimiento. Entonces, allí se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando sale del agua. Cuando sale del agua, la Biblia dice que vino el Espíritu Santo en forma corporal, se manifestó en forma corporal como una paloma y reposó sobre él. Ese es el Espíritu Santo. Ahí se manifestó el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre se manifestó desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Por eso Cristo fue bautizado para cumplir ese requisito de ser bautizado. Y así nosotros, Cristo es el ejemplo para nosotros en todo, en todo. Entonces en eso ya tenemos la bendición de que cuando nos bautizamos ya tenemos el derecho a todo el reino de los cielos. Ya tenemos la vida eterna, ya tenemos el privilegio de la sanidad, ya tenemos el privilegio de ser sanados, de ser bendecidos económicamente, espiritualmente, en todas las áreas. Ya somos parte de Dios. Ya venimos a ser hermanos de Cristo, porque Él nos adoptó. Entonces, en ese nombre se bautizó Jesús, no en el nombre de Dios, de nada, sino de arrepentimiento. ¿De qué se arrepentía Cristo? No tenía pecado, no, pero tenía el cuerpo. Y el cuerpo, hagan de cuenta que se hizo pecado por nosotros. Si gustan de 2 de Corintios 5:21 y anótenlo. 2 de Corintios 5:21. Adelante de Hechos, adelante de Romanos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, dice bien, era Cristo, era humano también, pero no pecó en nada. Fue tentado en todo, de mujeres, de dinero, porque el diablo le ofreció mucho dinero, de todo, de cualquier cosa que sea tentación, él fue tentado, pero no cometió pecado, no se dio al pecado. Entonces, por esa razón, ¿tienes frío, mi doctora? Sí, tengo mucho frío. Pues si quieres, tráete una silla y vente acá por acá. Si quieres se cambia el lugar, pues aquí. Que no te haga el aire. Ahí tengo una chamarrita.
Entonces no conoció pecado, pero con el cuerpo que tomó, hagan de cuenta que tenía el pecado en su cuerpo. Entonces por eso necesitó ser bautizado. Ahora, cuando ya Cristo resucitó en Mateo 28, 19, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él ya dio esa orden, Cristo. Allí es donde nosotros, Mateo 28, 19. 19, 20, póngale. Ya ese sí ya fue un orden de Cristo Jesús. Y como Él lo hizo, pues nosotros de mayor razón. Nosotros sí somos pecaminosos, cometimos pecado y por eso venimos para ser bautizados. ¿Por qué? Porque ya nació Cristo en nuestro corazón. Ya tenemos una experiencia de que Dios es real. Ya todos ustedes creo que ya en su corazón sintieron algo. Han sentido a Dios. Han sentido que Dios les ha tocado en algún momento de su vida para ser transformados, para sentir gozo, sentir alegría, sentir bendición, sentir paz, sentir que eso es lo que necesitamos. Entonces, eso es. Ahora, hay otros bautismos. Por ejemplo, el apostólico, ellos bautizan en el nombre de Jesucristo. Nada más. En el nombre de Jesucristo. Pero hay algo allí que, para ir complementando todo esto, quiero aclarárselo. La Biblia dice en Hechos 2:38, búsquelo, Hechos 2:38, pero ahí vamos a ver algo antes. Hechos 2:38. 2:38. Porque yo no crean que yo estudio para dar esto. Ya aquí está esto. Pero en el verso Pero les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesús para perdón Hechos 2, de los pecados 38. Pero si ustedes leen el 36 y 37, vamos a ver por qué causa. Dice, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de quién? De Israel. De Israel. Ahorita les explico eso. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, o quiere decir el Mesías. Al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué Pedro dice esto? Allí es donde cuando usted y yo platicamos con uno de ellos,
si no sabemos, nos van a dejar callados, nos pueden convencer. ¿Por qué? Porque todo es muy parecido. Ellos tienen cultos muy avivados también. Cultos muy, ¿cómo se llama? Muy bendecidos. Pero hay una diferencia, que ellos niegan al Padre y dicen que el Espíritu Santo es un don y no una persona. Allí es donde está la diferencia. Dicen que Cristo es el mismo, se hizo Cristo y no existe Jehová, no existe el Padre. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Por eso aquí en el 36, Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Israel, hermanos, ya conocía a Jehová y conocían el Espíritu Santo. Allá en el Antiguo Testamento, cuando Elías fue a buscar a aquel hombre que Dios le dijo, ve y encuéntrate con Acab, le dice, no, Señor mío, ¿por qué pones mi vida en riesgo? Sino que dice, si yo me voy, te toma el Espíritu de Jehová y te va a llevar a un lugar donde yo no sé y mi vida va a estar de por medio. Y le dijo Elías, no, esta vez me va a encontrar, aquí lo voy a esperar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sabía que Jehová existía y Jehová era Dios, es Dios y Jehová es su nombre por toda la eternidad, para siempre. Pero ya Cristo en una relación personal le llamó su Padre y el Padre le llamó su Hijo. Y cuando el bautismo ahí en Mateo 3 que leímos, dice, en el bautismo, dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cristo estaba en la tierra. El Espíritu Santo vino como ese espíritu, pero da órdenes. Todo esto lo quiero explicar. No sé si me estén entendiendo, me estoy dando a entender o no, para que no seamos engañados. Porque si le dice, no, yo ya te bautizaste, ¿qué nombre? El nombre del Padre, ese no es bautismo. Le van a decir así. Entonces, ahí es donde uno tiene que estar fuerte y conocer estas escrituras. ¿Por qué? Porque va a entrar la duda en nuestro corazón cuando nos digan eso. Va a entrar la duda. Caray, pero pues a mí, ¿por qué yo no sabía eso? Recuerden que aquí está dando la orden Pedro por la razón de que ya conocían a Jehová y conocían al Espíritu de Jehová, pero a Cristo no lo aceptaban. A Cristo no. Cuando Pedro está dando este mensaje, estaba predicando que se arrepintieran, que Cristo lo habían matado, que Él era el autor de la salvación. Entonces los que oyeron allí se compugieron o fueron, ¿cómo se dice?, tocados y dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, bautícese cada uno, otros en el nombre de Jesucristo, porque ya creían en el Padre y ya creían en el Espíritu Santo, pero en Jesús no lo aceptaban. Ellos lo aceptaron y fue necesario que se incluyera a Jesús, porque ya en el río no sabemos si los hayan bautizado nomás en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque los discípulos eran muy cuidadosos en guardar las órdenes de Jesús. Por ejemplo, Cristo había dado la orden de que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Cristo dio la orden. Entonces es muy probable, la Biblia no lo dice, pero que al estar ya en el acto del bautismo, nomás incluyeron también a Jesucristo. ¿Sí me explico? Sí, ¿me están entendiendo? Ok. Bueno, para ampliar eso, hay 4 partes que hablan del bautismo en el nombre de Jesús. Pero la cosa es lo mismo. ¿Por qué? Miren, porque Pablo, donde quiera que iba, había judíos. Si iba a Tesalónica, si iba a Antioquía, había judíos que predicaban acerca de la ley de Moisés. Pero Pablo por eso iba predicando a Cristo. Y incluían el nombre de Jesús. Entonces ellos dijeron, bautícese cada uno. Pero lo que yo les quiero hacer ver bien claro es que el Espíritu Santo es una persona. Porque una persona, un espíritu, si no es persona, no prohibiera. O sea que en la Biblia, allí en Hechos 16, si lo tienen tan en Hechos, si están en Hechos, aquí en Hechos 16. En Hechos 16. Tiene todos los atributos de una persona. Vamos a ver. Déjenme ver. En el verso 6 en adelante, si alguien lo quiere leer, ¿puede usted más, Pachi? Sí. Antes, porque os he dicho estas cosas. No. Hechos Hechos 16. 16, versículo 6. La visión del balón. 16:6. Y atravesando, se va a partir de ahí. Sí. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí nomás, ahí está. Fíjense bien. Le fue prohibido. ¿Quién prohíbe algún don a una persona? Porque un don es para que el hombre lo use. Es como tener un arma. Por ejemplo, si ustedes tienen don de sanidad, pero no lo ejercitan, no va a haber personas sanas. ¿Cómo se ejercita? El Señor, en el nombre de Jesús, sánalo, quita toda enfermedad. Entonces ahí quiere decir que la persona tiene un don y al instante sucede, pero tiene que ejercitarlo. Y el Espíritu Santo no es un don, es una persona. Le fue prohibido por el Espíritu Santo, a ver, hermana, siga con el 7, hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahí, fíjense otra vez. El Espíritu no se lo permitió. Es una persona que está dando órdenes, que les está diciendo. Sígale, hermano. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Siga. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio.
Ok. ¿Se dan cuenta? Que hace dos cosas. Les prohíbe y les impide. Les impide hablar allí en ese lugar. Y luego les prohíbe. Ya cuando recibe la visión, de este hombre, es que ya el Espíritu Santo ahí ya les dejó a criterio de ellos la visión. Ahora, eso es que el Espíritu Santo prohíbe como persona. Ahora, se contrista. Un espíritu no se contrista. Digo, un don no se contrista, es un don. Pero una persona sí se contrista. Abran la Biblia en Efesios 4:30. Más para adelante de Hechos. Hechos 30. 4:30. 4:30 de Corintios, más adelante. 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y se fijan, se contrista. Y una persona se contrista. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando nos ponemos a hacer pecado. Lo contristamos porque le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Ya después de que sean bautizados en agua, les voy a dar otro estudio, pero para ser bautizados en el Espíritu Santo. 1 o 2, pero eso es ya después de que sean bautizados en agua. Entonces, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo también da fuerzas al cansado. Da fuerzas al cansado. Cuando uno fracasa o recae, hace un pecado o algo, uno puede pedir perdón también al Espíritu Santo o tiene que ser con Jesús. Pues tienes que ir a Cristo primero, ir al Padre en el nombre de Cristo y decirle, Padre, Medio frío. Espíritu Santo, perdón. Entonces, allí se le pide perdón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque si contestamos al Espíritu, recuérdate, son una unidad, se contristan los tres. Yo a veces que he sentido como que quiero, o sea, que sé que algo está mal o algo, siento como que, no sé, algo como que me llama, como que estás haciendo algo mal, y me arrepiento y me siento mal yo mismo. Y puedes estar redarguyendo, y lo debes de hacer. Y me doy cuenta que como que me corrige, no sé, siento como que algo en mí, que estoy mal y que hey, no, tienes que estar por este lado. Y por ejemplo, como dices, de las fuerzas, ayer sí me sentía bien cansado, he tenido bastante trabajo. Y digo, Señor, necesito de tus fuerzas porque las mías ya no puedo. Y de repente, como de la nada, acabé mi trabajo. Tienen las fuerzas de Dios y no sé, me he estado mirando muchas palomas y ya no me creía y las grabé. Le dije, mira, hasta mi casa vienen un montón de palomas. En el taller van y me visitan las palomas. En la ventana mía va y se me para una paloma. He estado viendo muchas palomas. Ok. Bueno, eso puede ser una seña de que Dios también quiere bautizarte con el Espíritu Santo. Y yo siento esa necesidad porque yo todo lo que he vivido, he tenido malas experiencias, he tenido una vida muy difícil, nunca he renegado de Dios y siempre he dicho, Dios, tú sabes, ¿va? ¿Por qué haces esto? A lo mejor me estás hablando, he sido terco y todo esto y yo estoy confiado en querer hacer esto, de bautizarme, porque yo quiero que Dios me haga una persona nueva, que me cambie, me transforme, porque todo lo que ofrece el mundo es tristeza, dolor, amargura. Porque anduvimos en el mundo, ya sabes. Y yo quiero ser una nueva persona, quiero tener paz, quiero sentirme tranquilo,
ser un buen padre para mis hijos. Y yo sé que estando en Dios, yo sé que todo va a estar mejor. Y ahora que he estado viniendo a la iglesia, desde que empecé a venir, desde que estoy orando por mí, toda la iglesia, me siento contento, me ha cambiado mi vida, han venido cosas muy buenas y por eso quiero hacer muchas cosas, quiero hacer todo lo que le agrade a Dios y como le digo, cuando hago cosas que hacía, que no están bien, como que algo me me corrige, hey, no. El Espíritu Santo. Y nos es está el que- yendo muy bien y o sea, es el comienzo, o sea, apenas vamos empezando, o sea, imagínate una vida, o sea, una vida para tus hijos, tus nietos, que tú Así es, Francisco. Bueno, como este texto hay muchos que prohíbe, nomás estos dos les voy a dar para que sepan que el Espíritu Santo es una persona, no un don. Es que a veces se malinterpreta y como la Escritura tiene por qué se malinterprete. Ahora, hay espíritus que parecen el Espíritu Santo y no son. Y la persona tiene revelaciones y las interpreta de otra manera. Y de ahí se forma una doctrina. Entonces tenemos que ir bien apegados a lo que es la palabra de Dios. Entonces, por eso vamos a tener bendición. Vamos a ver aquí otra cosa. Déjenme ver. Hebreos está delante de Corintios, Efesios. Timoteo, Tito, Timoteo, Y antes de Santiago. no, ya te he pasado. Es otra Sí, vez. antes de Santiago. No, después, antes. ¿Hebreos qué, bueno, dijo? Déjame, Ah, estoy esperando aquí. hasta el último, hermano. Hasta acá, hasta el último casi. Acá casi el último. Sí. Y nomás que él ve el índice. ¿Dónde venden Biblias así con esto? Dijo la hermana Elizabeth que En McAllen, no venden barato, En McAllen yo lo compré ahí hay muchas variedades. pero así con tabs. Ahí lo compré yo esta, mira. Ese también Bueno, esa la compré en ah, Houston, pero compré una igual y así y la regalé. Por la 10. Se llama, ¿cómo se llama? Se llama Calvario. Nomás Ah, checa. Calvario. sí, Ponlo es- ahí. Calvary. it's a Christian store. Yeah. No las They cheques. sell books and En la Bibles. cámara, ¿cómo se llama? La calle. Cámara. Sí, Cámara. Bueno, nomás cruzas allí, una entradita luego y ahí está está chiquito. Es amarillo. Está en la 10. Por la 10. Ah, esa es la que hizo usted, la que digo yo. Sí, Sí. Esta, Calvary. esta es la que te regalé. sí, Allí la sí, si quiero una para mamá. Vale como, hay de varios precios, 35, 50, la compré yo ahí. 6. Casi bien, something with tabs, es- Sí. Para Porque que yo vean tengo una que me regaló mi mamá, pero es otro así. tipo de Are So you me gonna iba buy todo. You can buy tabs for the Bibles as well. Sí, Bueno, y These hay are otra tabs. así como la de ella, mira, así que tiene los papelitos A así ver. afuera. Oh no, I just put these on there, but Yo ya venía con seis. no, I didn't come with any of them. Yo quiero mandar. Yeah, Queremos because then I get lost. ¿Dónde los compraste? They're just what's it called? The little page markers. Ah, ok, ya. Yeah. Ah, tú sí los pusiste. Sí. Ella los hizo. Bueno, estas ya eran así. Sí. Esta vale como $50. Te la puedes separar también. Mi mamá me compró una en Amazon, pero no. Siempre que estaba buscando algo me iba todo el día. Yeah, you can buy tabs for the pages. If you Bueno, don't want to buy any. Hebreos Hebreos. 6, del 1 al 3. Alguien te lo quiera leer. ¿Del 1 al qué? 6 minutos. No, el 3. Muchachito. Ah, ya me pasé. Sí, dice, la doctrina de Cristo
adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimientos, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahí nomás. Miren, hay una doctrina que bautiza por los muertos. Por ejemplo, si un hermano mío murió y no fue bautizado, el que está vivo se bautiza por él. Y ese bautismo no es correcto. Ya los muertos, ya están en el infierno si no aceptó a Cristo. Entonces, ¿qué va a ganar? Es un bautismo errado actualmente, porque dice así, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Se bautizan por los muertos. Vamos a ver Primera de Corintios 15. Del verso 12 en adelante hasta el 24. Primero Corintios 15. ¿Verdad? Dice, además os declaro Del verso 2. no, 12. No. ¿Estás bien? 15, Capítulo 15, Ah, 15, versículo 2. Del 12 en adelante. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego que son de Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Okay. Bueno, ahí para explicarlo, miren, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vano sería creer en Él.
pero Él resucitó. Y Él las primicias. No sé en qué estudio les dije que el cuerpo que Él tiene es el único que hay en el cielo. El primero. El primero. Por eso es las primicias. Hombres como Lázaro, Cristo los resucitó, pero volvieron a morir. Como Elías que se fue al cielo, sí, pero Elías va a volver a dejar su cuerpo aquí en la tierra cuando sea la gran tribulación. Y el único que va a quedar en el cielo como primicias del Antiguo Testamento del hombre va a ser Enoc. La Biblia dice en Génesis, me parece que es capítulo 4 o 5, busquémonos para no quedar en duda. Génesis, el verso 21, 5, 21. Génesis 5:21. Sí, léale unos cuantos versículos. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y también Enoc con 5:22. Caminó. y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas y hijos. Dígale. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hasta allí. Desapareció porque le llevó Dios. Ese va a ser el único que va Dios a tener allá. Va a estar vestido, pero va a tener un cuerpo humano. ¿Sí no sé si me entienden. Esto ya es un misterio que a veces no se puede platicar con los que no tienen mucha profundidad en Dios, pero Él va a quedar allá. Pero ¿cuál es la diferencia entre Enoc y Cristo? Es que Enoc va a tener allá sangre y carne. Va a ser el único. Y Cristo no. Es las primicias de todos los hombres que va a tener carne, pero que no se echa a perder. No va a tener sangre. Fue transformado. Huesos eternos, sangre, carne eterna. Que no está sujeto a las paredes, no está sujeto a nada. Traspasa los cielos, no se calienta la atmósfera, no nada. Y a nosotros alcanzar la resurrección, vamos a ir al cielo y bajar a la tierra en un instante. Por ejemplo, ustedes les digo en este momento, ¿dónde está Dios? En todos lados, en todo lugar. Y en el cielo. Y su mente no va al cielo, ¿verdad? Bueno, así en un instante vamos a bajar a la tierra. Cuando ya seamos glorificados. Cristo sí puede bajar en un segundo. ¿Por qué? Porque corre la velocidad. Se le teletransporta. De luz. Sí, Y el no va a quedar así, por siempre, por siempre. con carne, Con carne y Como sangre. humano. en el cielo. Pero recuerden que este es un misterio. Si se lo dicen a cualquier otro, los va a juzgar locos. ¿Sí Yo no me sabía, entienden? yo no sabía. Necesitan entender que esto no es para platicarlo. Yo se los digo como... Hay mucho más, pero eso ya es profundo. Ya es para los que están ejercitados en el sentido del bien y el mal.
No, entonces él no va a ser uno de los testigos, ¿verdad? No, Porque los dos testigos van a morir. van a morir. Los dos testigos es Moisés y Elías. Ah, Porque uno recuerda que en el Apocalipsis va a convertir las aguas en sangre y el otro va a hacer caer fuego del todo el cielo. cielo. Elías era el que hacía caer fuego del cielo y Moisés era el que hacía las aguas en sangre, las convertía. Bueno, ya terminamos, sí, hombre, también. Pero quiero ahora que me digan qué es duda, dónde les quedó una duda, dónde les quedó algo que no entendieron, algo. Quiero saber porque no quiero que se queden con ninguna duda. Yo tengo dos preguntas. A ver, La primera es si estoy haciendo mal, porque yo siempre me levanto como a las 10 de la mañana. Y a las 7 de la mañana ya están las palomas en mi ventana haciendo ruido y yo las corro. Todos los días. No es malo. La segunda pregunta es, ¿quién me detuvo en mi modo de actuar? Yo estoy acostado arriba, subió mi nieto, siempre anda con cervezas, y me empezó a atacar verbalmente en cuestión de mi creencia. ajá. Que su mamá y él son católicos. Tanto estuvo poniendo gorro que yo levanté mi mano y me iba a bailar y alguien me detuvo. No sé si fue el Espíritu Santo, Dios o Cristo. Alguien me detuvo y lo que pasó fue que empecé a llorar. Ajá. Y él me pidió perdón y se fue para abajo y ya Lo jamás me abrazaba volvió a y tocar. decía, ay, abuelito, ¿Quién me perdóneme detuvo? lo que le diga. No sé, alguien me agarró la mano. Fue Cristo o el Espíritu Santo. Él lo está ayudando Lo mucho. ¿Por qué? Porque no era la forma correcta. Él lo detuvo. Yo, pues, Ahí, pues digo que Dios, si confías en Dios, Dios pelea por ti. Y Dios va a hacer la manera correcta de que no hagas algo que no es. Es como la vez que le platiqué con mi tío. Y también me estaba provocando, así, y decía, vamos a respetarnos. Respétame, pero también se burlaba, así. Y yo me le decía a Dios, tú sabes, Señor, tú obra, yo no quiero pelear. Después de que le platiqué, pues a los 2 días se fue de ahí. Que me dijo, Dios va a orar, Dios va a ser guía. Se fue de ahí de vivir conmigo. Porque era, también papá, me ofendía, se burlaba, y cosas así. Y le decía, no te burles porque Dios está conmigo y Dios pelea mis batallas. Yo ya no voy a pelear, yo no voy a golpear o nada. Y Dios trabaja. A las 8, ¿usted no tiene ninguna pregunta? Sí, No. yo fui a la iglesia católica en el estado. ¿Dónde? ¿Usted tiene preguntas? Sí, preguntas. No, yo le voy a decir lo que me pasó. Fui, me invitaron a la iglesia católica. Aquí, la que está aquí. Y me insistía mucho la compañera ya de trabajo, ¿verdad? Por aquí vive en la esta Gloria. Y siempre me estuvo diciendo allá, Nati, usted vaya a la católica, vaya a la católica. Digo, es que yo no quiero ir, yo no siento ir. No vaya, yo sé lo que le digo, vaya, porque vamos a hacer muchas oraciones, muchas oraciones para toda la gente. Yo fui, pero me dio pena, porque yo estaba sentada, no me senté con ella. Había un grupo así, un grupo allí. Ella estaba allá en la mayoría y me vio, me hablaba que no pueda sentar con ella allí. No, yo estaba acá con mi hija, estaba acá. Entonces, yo de repente, ya tenía como 15 o 20 minutos, no tenía mucho ahí. Y de repente me levanté, como que me levantaron, como me dijeron, yo no sé qué sentí. Yo me salí y luego mi hija me hablaba, mami, ¿a dónde va? Y no, yo nomás le hice. Me salí
y me fui caminando, pues ella está cerca. Me fui caminando. Y yo, pues yo ya en la casa ya le pedí disculpas. Ay, Chávez, discúlpame. Es que yo sentí que yo no tenía que estar ahí. Como que alguien, yo sentí como que me levantaron. Como que me di la levantada así. Así. Me salí. Y me hablaba, Gloria también, Nati, y volteaba abajo. Porque esta pensaba que los zapatos o algo me había pasado en los zapatos que yo metí. No estoy echando mentira. Yo sentí que me sacaron de ahí. Yo sentí como que alguien me dijo, tú no debes estar aquí, o vete. Yo no sé qué sentí, pero yo me salí y llegué sola a la casa, caminando. Pero yo sentí que mi hija iba detrás de mí, pero porque nos fuimos caminando, íbamos en casa. Pues yo llegué primero a la casa y no sé cómo llegué a la casa. Y ella nunca me alcanzó. No, ya no me quiero sentar. Ya nadie nos queremos sentar, yo también ya me Bueno, cansé. eso es lo que yo tenía La pregunta es, la intención de preguntar eso. Si nadie me hizo nada.